tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy estoy muy contento porque está aquí el doctor Guillermo Arechiga. Él es el especialista, porque no es un especialista más, el especialista en medicina del dolor, un personaje reconocido en la universidad en todos los temas de salud, tanto a nivel nacional como internacional. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que tiene que ver con voluntades anticipadas y palia, que tiene que ver con medicina del dolor. Este tema que pues, muchas personas no saben de qué se habla porque no han tenido en su familia a una persona con una enfermedad terminal y particularmente no han tenido que tomar decisiones en torno a qué va a ocurrir cuando está ya, doctor, en una etapa terminal, ¿no? En una etapa terminal. Y bueno, en muchos lugares existe las voluntades anticipadas, existe la medicina del dolor. Y bueno, en México creo que vamos muy lento. Que ya no sé por ti, estimado doctor, en Jalisco no habría la clínica del dolor, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que de primera entrada decirte gracias por la oportunidad de efectivamente de estar informando a la sociedad. Y sí estamos atrasados en términos de la voluntad anticipada. Hay 6 estados que ya lo aceptaron, pero fíjate, el primer documento así de esta época es de 1967 en Estados Unidos, donde ya se habla de voluntad anticipada. Se hablaba al principio de testamento vital, ¿no? Pero testamento, tú como abogado no me dejarás mentir, es cuando la persona ya falleció y deja como ese elemento que debe de respetarse, ¿no? La voluntad anticipada es uno de los temas que precisamente mañana, que es justamente nuestro foro de cuidados paliativos, y lo más importante es el papel que juega el trabajador social en los cuidados paliativos. Y uno de los temas muy importantes de una mesa redonda es justamente voluntad anticipada. ¿Qué tiene que ver el trabajador social? Pues no solamente queremos empoderar al trabajador social, le debemos una disculpa. Desde mi punto de vista como médicos hemos sido, lo digo con toda honestidad, y hay que reconocer que somos en las multidisciplinas y en este trajín de tantas especialidades, me da la impresión de que los grupos interdisciplinarios donde yo me puedo comunicar con otro profesional del mismo nivel o superior, en cuidados paliativos apenas están empezando. Por eso es la idea de hacer mañana este primer encuentro de trabajadores sociales, psicólogos en el tema de cuidados paliativos, y uno de esos temas que es súper candente es el de tema de voluntad anticipada. A ver, vamos hablando en términos, no nomás en términos médicos, para que la gente nos entienda. ¿Qué es, doctor, la voluntad anticipada? Lo voy a leer literal de lo que ya existe en el Estado de México, y la voluntad anticipada es un acto a través del cual una persona, encontrándose en una situación de enfermedad terminal o previendo esta situación, expresa su voluntad en una declaración de manera anticipada sobre lo que desea para sí en relación con él o los tratamientos y cuidado de salud respectivos, ya sea en un acta o una escritura de voluntad anticipada. Esto significa que hay objetivos de la voluntad anticipada, hay finalidades de la voluntad anticipada y hay elementos que, si quieres, podemos ir poco a poco desmenuzándolos, ¿no? Hablando de eso. ¿Qué quiere decir? Que un paciente en situación terminal es aquel que tiene una enfermedad que la agonía misma y el proceso, dada la tecnificación de la medicina, pudiera prolongar su vida a través de medios extraordinarios. Y aunque la palabra ordinario y extraordinario es un tema que pudiera aparecer de diferentes horizontes y pudiéramos decir, bueno, a lo mejor para la zona rural una situación de tener morfina sería una medida extraordinaria porque nunca hay. Sí. Cuando en un hospital de tercer nivel eso es lo más frecuente. Entonces, la voluntad anticipada es recoger en aquel personaje su deseo anticipado a un proceso donde él renuncia, puede ser a no reanimarme cardiopulmonarmente, o bien ya no estar invirtiendo en una quimioterapia si esta no me ofrece, porque los gastos y los costos pueden anticipar, no ser intubado, morir en casa. Y entonces entramos en un tema que es complicado porque decimos, bueno, esto significaría que deberíamos de tener la información y decirle al paciente la información, y entonces traemos otro derecho. El paciente y la familia deben de ser informados como derecho sustancial y no mentir.
Y ese es un derecho que también debemos de aprender los médicos y todo el equipo, trabajo social, psicología, para decir bien las malas noticias. Es toda una formación y un arte para poder informar en términos de cuidados paliativos. Todos vamos a morir, pero hay quien ya tiene una enfermedad terminal y no hay ninguna cura, ¿no? Hay un caso muy interesante que yo leí en Bélgica, donde un joven de 34 años tiene una enfermedad crónico-degenerativa en donde a él le dicen, de acuerdo al síndrome que tenía o la enfermedad que tuvo, iba teniendo un desgaste de los huesos, se iban consumiendo sus huesos y en no más de 18 meses él moría, ¿no? No había un solo caso donde hubiera recuperado un paciente, un médico, y lleva a juicio esta parte, y él dice, yo necesito que el Estado me ayude a bien morir, no únicamente que no me apliquen ni me reanimen o intuben, sino que además, él dice, yo necesito que la gente me recuerde como estoy, y pone algunas fotografías de cómo él iba a ir, en casos similares al de él, cómo iba a ir degenerando y cómo iba a sufrir. Y él no quería sufrir de esa manera, porque ningún médico le aseguraba la posibilidad de poderlo ayudar. Ese tema, digo, en México estamos muy lejos de hablar de eso, porque lo lleva a juicio y a partir de eso gana y el Estado lo asiste para que muera. Esto se le llama en algunos lugares eutanasia, ¿no? Ahora, nosotros pensamos que la eutanasia es un tema que es controversial, sin embargo, me parece que son 2 pasos más adelante, y no porque México estuviera en ese sentido atrasado comparativamente con otros países. ¿Cómo le pedimos a la sociedad, cómo no hacerle caso, mejor dicho, a la sociedad, en términos de solicitar el alivio al sufrimiento a través de, no importa que me cueste la vida, si no ofrecemos cuidados paliativos? Exacto, que no les duela. Que no les duela. Entonces, yo creo que en este sentido... Estamos hablando entonces en 2 etapas antes. En 2 etapas antes. Una etapa sería formalizar obligatoriamente a todos los servicios de urgencias, terapias intensivas, niños, neonatos, recién nacidos que nacen con problemas serios, aplicar las medidas de cuidados paliativos en formación de grupos, que esto es lo que se va a ver justamente, cuidados paliativos y el trabajador social el día de mañana, que son temas importantes. Porque si bien es cierto, es justo el reclamo de bien morir, que nosotros le llamamos ortotanasia, el mal morir tiene que ver con el delirio, con la deformación, con la intubación, con la técnica, con el dolor, con esa dificultad de morir ahogado, morir intubado, ¿no? Y eso le llamamos distanasia. Pareciera entonces que los conceptos de eutanasia, como es la aplicación de una medida para acabar con la vida del enfermo y obviamente el sufrimiento, pudiera proponerse en México. México empiezo a sentir como que hay cierta aceptabilidad de la población diciendo, bueno, pues si no hay nada, no hay morfina, no hay cuidados paliativos, pues vámonos mejor a la eutanasia, ¿no? Entonces es un caso muy importante y me acuerdo que platicábamos, porque tú fuiste también de los padrinos de este programa, ¿no? Hace un año que grabamos el primer programa de Visión Académica y bueno, platicábamos en aquel tiempo sobre un proyecto que tú tenías para llevar morfina a enfermos en la zona de los Altos, ¿no? Personas terminales, y que la morfina tardó muchísimo en llegar, tanto que para los primeros pacientes que lo solicitaste ya no alcanzó, ya habían muerto. Así es, así es. Y eso yo creo que es fíjate, eso fueron 5 municipios. Imagínate. Son 125. 125. Ahora, no, Jalisco es un estado que queremos mucho, pero cuando ves en el México otros estados que están colindando con nosotros o más distantes, es cuando te preguntas qué está pasando allá, ¿no? ¿Qué está pasando con donde no hay un foro, donde no hay una universidad, donde no existe la posibilidad de levantar la mano y de a través de una cámara decir, no se preocupen, estos 5 municipios ya hay cuando menos gente entrenada en cuidados paliativos, en Jalos, Totitlán, Tepatitlán, todas estas cosas, pero hay otros lados que nos están diciendo en Ciudad Guzmán, oye, yo vivo en Ciudad Guzmán y en Ciudad Guzmán no tenemos nada de eso, ¿no? Yo vivo en Colotlán, en la zona Huichol. Es olvidada de todo, imagínate, cuidados paliativos. Cuidados paliativos. Entonces decimos, si logramos la legislación de eutanasia, creo yo que nos estamos brincando un escalón por no haber hecho lo suficiente. Es más barato eutanizar que cuidar. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí, claro. Porque entonces el sufrimiento sería aniquilado a través de a costa de la vida. Y eso sería pues muy triste, porque los suicidios asistidos sería como otro de los temas, va a ser interesante, sí, ¿no? Hay un tema complicado, ¿no? En la agenda, doctor, sobre todo de que hay una
una creencia judio-cristiana de que si no sufres, no mereces. Y esto nos ha ido generando pues que la gente cree que el dolor es algo propio de la enfermedad y lo tiene que padecer a fuerzas, ¿no? Porque así es la enfermedad. Por lo que he platicado contigo, lo que he investigado, bueno, no necesariamente la gente le debería de doler, le duele. Sin embargo, hay formas ya científicamente para que estas personas puedan pasar los últimos días de su vida con mucho menos dolor, ¿no? Por supuesto. Yo creo que este pensamiento culpígeno de herencia, de cultura, debe de desprenderse. En medicina es muy claro que debemos liberar el sufrimiento a través de fármacos, a través de muchas otras fórmulas de medicamentos. Sufrir para merecer, dice la gente. Y por ejemplo en cáncer recuerdo muy bien haber leído una obra de la doctora Felicia Naul donde dice, fíjate que el paciente con cáncer se enfoca todas sus baterías, aunque sufra de la quimioterapia, aunque sufra de la acción oncológica por el deseo de estar vivo, aguantándose inclusive los efectos adversos de las mismas. Y entonces poco le solicitan en un momento dado el dolor como parte normal de esa naturaleza de la amputación o de la quimioterapia y la radioterapia. Y no porque necesariamente la quimioterapia y la radioterapia fueran malas, pero tienen efectos adversos. Ahí entran otra vez cuidados paliativos. Cuidados paliativos es, si yo ya sé que te va a doler por la acción de la quimioterapia, pues me anticipo y te digo a ti, oncólogo, a ti, radioterapeuta, vamos dándole desde antes el manejo paliativo para que este sufrimiento empoderar, en otras palabras, es empoderamiento a la gente, para que la gente pueda decir, este dolor no debe de existir, este dolor me acaba, no me deja comunicarme con mi Dios, porque me absorbe todo mi espíritu y no puedo ni siquiera comunicarme con mis hijos, no puedo salir, me aísla, y entonces la enfermedad está ahora provocada por un dolor, ya ni siquiera pienso en el cáncer. Y entonces en ese sentido pues hay esa controversia, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa, doctor, y cuando regresemos vamos a seguir platicando con el doctor Guillermo Arechiga sobre estas voluntades anticipadas y particularmente cómo es útil la medicina del dolor para los pacientes terminales. En un momento regresamos a Visión Académica. Regresamos a Visión Académica, este programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Enrique Velázquez y recuerde seguirnos en las redes sociales, en mi cuenta personal, @EnriqueB01 o en la cuenta de @académicavisión. Eso es para Twitter. Y también en Facebook, Visión Académica o mi cuenta Enrique Velázquez. Estamos hablando con el doctor Guillermo Arechiga. Es un tema muy importante, temas que debemos discutir. Para eso se hizo este programa, doctor. Claro. Para discutir este tipo de temas que en pocos lugares se tiene información y que la gente pueda tener más información y hacer de estas discusiones mucho más informadas, ¿no? Porque muchas veces se queda con prejuicios y cuando la gente tiene prejuicios, la gente se asusta. Así es. ¿No? Y entonces le impide tomar algunas decisiones. Por eso la importancia que se hace el día de hoy con nosotros para invitar al foro que tenemos el día de mañana, porque estoy invitado yo también a participar. En la mesa, ¿no? En la mesa, claro. Sobre voluntades anticipadas. Y bueno, lo importante, doctor, a ver, hay una cosa muy que tenemos que evaluar. En México no hay morfina, ¿no? Por más que hablemos de cuidados paliativos y de medicina del dolor, resistimos algunas cosas, la morfina, la heroína son legales, pero sin embargo hay un problema para la importación, ¿no? Así es. Se han acabado miles de hectáreas de amapola que ahí podremos estar produciendo morfina y sin embargo hay un mercado ilegal que se da en el sur del país. Bueno, ante eso tú has hecho algunas gestiones a nivel federal y con algunas organizaciones internacionales para atender a estos pacientes, que no son pocos en Jalisco. Así es. Y que con la instalación de la Clínica del Dolor, que tú diriges, se ha podido ir avanzando. Sin embargo, vamos lentos, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que este tema es una inequidad en un país que tiene 120 millones de habitantes. Y si nos enfocaras únicamente a Jalisco, que Jalisco tiene
orgullosamente, pues como ese reconocimiento de ser de los más avanzados. Y lo digo con mucho orgullo, pero me pongo a pensar que en Cocula, en La Barca, en Autlán, en los municipios que tú me quieras decir, no existe el acceso a los opioides denominados morfina en tabletas, que es como el estándar de oro que la Organización Mundial de la Salud dijo, oye, si tu paciente tiene cáncer y el dolor es uno de los problemas, hay que tratarlo con morfina. La Organización Mundial de la Salud hasta 2014 instó a los países, incluyendo México, y tan solo 65 países habían adoptado la política de incrustar en su Sistema Nacional de Salud la política de cuidados paliativos. Esto significa que el cuidado paliativo y los opioides son elementos, por supuesto, estrechamente vinculados para que el sufrimiento inútil pueda, de alguna manera, ser acabado o, cuando menos, deliberadamente terminado o controlado. Cuando hablamos de morfina, tenemos un tema que yo, leyendo el periódico de 1988, cuando se funda la Clínica del Oro en el Hospital General de Occidente, está el secretario de Salud en ese entonces, el doctor Castellanos Puga, un cirujano de tórax cardiovascular, y dice, el tema de las drogas impide el acceso a la morfina. Si lo leemos ahorita, es exactamente el mismo tema. Es decir, la sociedad piensa que morfina es igual a narcotráfico, que cuidados paliativos es igual a eutanasia, que voluntad anticipada es la acción deliberada de acabar con la vida de los enfermos. Esos son mitos, y yo digo mito. Cuando hay la posibilidad de tomar decisiones, claro, sobre cómo vas a morir. Así es. De todas maneras vas a morir. Así es. De todos modos nos vamos a morir. Pero en el caso de un enfermo terminal, incluso hasta un médico se atreve a decir, te quedan 30 días, así 90 días, ¿no? Y que por lo general esas tomas de decisiones en términos de tiempo, los médicos siempre nos hemos equivocado, Enrique. Siempre nos hemos equivocado porque ese paternalismo que estriban los médicos, por eso aprovecho el programa también para decir, las trabajadoras sociales, y regreso otra vez al tema de trabajadoras sociales, avasallantemente los médicos los hemos dejado a un lado. Es decir, esta omnipotencia médica, esta omnipotencia de la especialización o sobreespecialización o superespecialización, hemos entendido en lo personal 30 años después, hoy que me celebraron los 30 años del Hospital General de Occidente, decimos, ¿dónde están el equipo? Es parte del inventario, mi estimado. Parte del inventario. Y decimos, ¿dónde están los equipos interdisciplinarios? ¿Dónde está mi enfermera de cuidados paliativos especialista? ¿Dónde está mi psicólogo especialista en cuidados paliativos? Es decir, nos hemos ido... Y la trabajadora social, por supuesto. ¿Qué hace una trabajadora social? Híjole, cuando tú reconoces el trabajo de una trabajadora social, no solamente gestiona, no solamente hace descuentos, es lo que pensábamos que eso haría, ¿no? La familia, ¿no? Habla con la familia, se enfrenta, te hace un diagnóstico social. Sensibilizar. Te hace un diagnóstico social para decir, doctor, este paciente que usted va a mandarlo a casa tiene un mal pronóstico y se va a morir más mal que si lo dejamos aquí en el hospital. O este paciente está abandonado. Tiene cáncer, tiene leucemia y además es un paciente que fue violado en su infancia y eso le deteriora su calidad de vida porque no hay nadie y está el acosador ahí. Esta otra cara, este otro brazo, estos otros ojos. Es muy importante, doctor, porque la gente piensa que los cuidados paliativos son para personas mayores de edad. No. Pero cuando debemos darnos cuenta que estas enfermedades terminales, particularmente el cáncer, el problema de insuficiencia renal y todos estos problemas que han tenido, insuficiencia cardíaca, demencia, se da en muchísimos niños y jóvenes. Así es. De hecho, fíjate que estamos por firmar un convenio con el Instituto de Seguridad del Estado de México, donde ellos prácticamente ven pacientes con situaciones amenazantes de la vida, recién nacidos con parálisis cerebral, con muerte cerebral, pacientes con leucemias en fase avanzada, y nos dicen, oye, qué bueno que estás formando esos grupos, hay que hacer este enlace, porque en el Estado de México, con la cercanía de la Ciudad de México, tú dirías, bueno, pues está cerquita. No es así. Es decir, hay insuficiencia de recursos formados en materia de cuidados paliativos para todo el país. Hay 52 unidades de cuidados paliativos para 120 millones de habitantes. 52, y de los cuales la mitad está completa de tener trabajadores sociales, tener médicos, etcétera. No tenemos ni una sola cama destinada en todo el país, en el sistema sanitario, una sola cama destinada como unidad de medicina paliativa, donde los pacientes puedan decir, tengo un mal pronóstico para morir en mi casa porque mi familiar es muy, muy mayor, no me va a cuidar. Sí. Entonces, bueno, vente al hospital y hacemos un hospice, hacemos un ala del hospital para que puedas morir. No hay una sola cama para eso en todo el sistema de salud. Es que se tiene la idea de que el hospital es para curarse. Así es. Y vemos que no,
que el 70% de los que ingresan a un hospital, esto dicho por el Centro Médico Nacional de Occidente, el oncólogo que nos dice, Guillermo, están llegando el 70% en fase avanzada. Eso significa que lo que van a recibir es la radioterapia paliativa, la oncología paliativa, la quimioterapia paliativa, y ahí tienen que entrar ustedes. ¿Que van a hacerle la lucha? Que van a hacerle la lucha en términos de, cuando decimos ya no hay muy nada. avanzado quiere decir que el pronóstico es medidas de confort. muy complicado. Decirle a la gente, ¿sabes qué? Me decía una paciente, doctor, tengo muchas ganas de meterme a la alberca, tengo mis días contados, yo lo siento, los pacientes saben que se están muriendo, no hay, hasta los niños saben que se están muriendo. Elizabeth Kubler-Ross decía, bueno, hay niños que han brincado de su esfera de formación física y psicológica, lo han brincado a la intelectualidad y a la parte espiritual. Ellos dicen, mamá, no te preocupes por mí, ya déjame ir. Entonces, cuando brincan a esa capacidad de desarrollo, es la madurez de que un niño de 5 o 7 años puede saber que se está muriendo. Los seres humanos somos probablemente los únicos seres que sabemos que nos vamos a morir en términos conscientes. Y pareciera como que el sistema de salud está diseñado como muy rígido en decir hay que prevenir, hay que curar. Y estamos obsesionados en curar, sí, cuando todo el tiempo nuestra medicina pues no cura muchas cosas, ¿no? Y bueno, hay un tema, ¿no? México tendría la posibilidad, doctor, entonces, de ser autosuficiente en tema de morfina. Pues sí, claro. 16,000 hectáreas destruidas por año. Así es. Ahora, lo más triste es que nosotros importamos todos los opioides, es decir, sustancias derivadas de la morfina, sintéticas o naturales, morfina o no morfina, todos son importados. Y entonces, como en este momento, que salió hace 22 días en el Washington Post, donde hay un grupo de mexicanos que llevaban consigo un cargamento de 50 kilos de fentanil, 100 veces más poderoso de manera inhalada, suficiente para matar a 32 millones de americanos con esa cantidad. Cuando ese cargamento es llevado a esa zona, y ahora vemos que bajo la frontera que divide de Estados Unidos y México hay 32,000 muertes por abuso de sustancias, mientras que del otro lado, llámese Jalisco, llámese Oaxaca, hay una ausencia de los mismos, es como volver al pasado y leer el periódico de 1988, sí, la persecución, sí, y el abuso de las drogas. Es absurda. Digo, yo lo he dicho muchísimas veces, Recio y Quedito, tú también, doctor. Claro. Lo hemos dicho, esta política absurda de combate a las drogas, lo único que ha generado es empoderar algunos grupos fuera del Estado que los ha hecho muy poderosos económicamente, con armamento, comprar policías, y que nos tiene en la locura, ¿no? Digo, yo veía el dato, por ejemplo, en 2014, las personas muertas por sobredosis en todo el país, por sobredosis, fueron 600 personas. Y la mayoría fueron por medicamentos prescritos, pues conseguidos en una farmacia, no necesariamente por el dealer. Y eso, bueno, pues nos debe decir algo, ¿no? Y sin embargo, por sobredosis de plomo, o sea, balazos, se han muerto nada más en el mes de octubre 26,000, ¿no? Así es. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos presagia que si esto no se detiene, particularmente para los Estados Unidos, y cuando ellos tienen gripa, nosotros tenemos neumonía, como ya lo sabemos, ¿no? En términos de salud. Y esto me parece que es como una política de restricción. O sea, mientras allá se abusa, aquí te restringen. Y entonces vino todo un sistema encubierto para limitar el acceso a la morfina. Por eso tu comentario de que ahorita en este momento yo declararía una alerta nacional por la ausencia de fármacos. Tú preguntas aquí en Guadalajara y las dos farmacias en todo Guadalajara ya no tienen en este momento existencias. Entonces, ¿cómo podemos brincar a la eutanasia si no hemos instalado los grupos de cuidados paliativos de voluntad anticipada? Doc, nos quedan 2 minutos. Me gustaría que cerraras diciéndonos ya una definición. ¿Qué es la voluntad anticipada y cómo cerraríamos con cuidados paliativos? Excelente. La finalidad de la voluntad anticipada es asegurar que los pacientes en situación terminal sean tratados como seres humanos vivos hasta el final de sus días. Respetar la voluntad del paciente, respetar su dignidad, darle trato humano en todo momento, evitar el dolor y garantizar una muerte natural en condiciones dignas. Decir que no a algún tratamiento que cree, por ejemplo, a una persona de 80 años le van a hacer una quimio, en la quimio puede quedar. Dice, yo no quiero quimio. Ya no quiero quimioterapia. Nomás quiero que no me duela. Le van a abrir el estómago y dice ella, ¿para qué? Quiero reservarme, no me emputes, no me mutiles, quiero irme con esta dignidad, honrando mi dignidad, como me decía una paciente, ¿no? Exacto, y el mejor lugar sería el domicilio. Habrá que hacer
o un ensayo para hacer el ejercicio de cuidados paliativos domiciliarios, que para eso fundó Palia, ¿no? Y Palia es, ¿cómo le hacemos para hacer llegar a la gente lo suficiente para que no le duela? Claro, así es. Lo paliativo significa hacer todo el tiempo el cuidado y el apoyo y el apapacho que la gente necesita. Ya, doctor, se nos fue muy rápido este programa, pero de verdad quiero agradecerte siempre la posibilidad. Nos vamos a ver ahí el jueves. Así es. Mañana vamos a platicar con la gente sobre estas voluntades anticipadas y cuidados paliativos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Usted que nos sigue en Visión Académica, nos vemos en la próxima.